bendiga. Dios bendiga a los que se encuentran en las redes sociales. San Juan capítulo 3, versículo 1 adelante. Aleluya. La palabra de Dios ve así en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está ahí. Una transformación. Dígales, hermano, necesitamos una transformación. Nada como México, ¿verdad? México está en la cuarta transformación. Gloria a Dios, amén. A ver si ya pasamos a la quinta. O a la sexta, ¿verdad? A la sexta transformación. Pero siempre, hermanos, debe de haber una transformación. Y en esto es de lo que está hablando Jesús. Jesús está hablándole a Nicodemo, un principal de entre los fariseos. Una persona que ya era de edad avanzada, mayor, vivía unos 60, 62 años. Ya tenía su edad avanzada, o tal vez más años. Y este vino a ver a Jesús de noche, porque Nicodemo sabía que al menos tenía la revelación, tenía el entendimiento de que si alguna persona obraba un milagro, una señal o una maravilla, era porque Dios estaba con él. Algo tenía de Dios esa persona. Y Nicodemo comienza a hacerle preguntas a Jesús. Nicodemo comienza una charla con Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y muchas de las veces, para poder ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo, o hay que tener una transformación. Hay muchos nacidos de nuevo en el Evangelio, pero se han quedado tal vez en la primera transformación, en la segunda transformación, en la tercera transformación. O se han quedado en alguna transformación, pero ya la siguiente transformación ya no la pasaron, ya no avanzaron a la siguiente transformación, como los fariseos se habían quedado estancados. Los fariseos siempre se quedaban estancados y Nicodemo era uno de ellos. Por eso Jesús sigue charlando con él y le respondió Nicodemo diciéndole: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y es que, hermano, ¿cómo no ha de maravillarse uno? ¿Me entiende? ¿Cómo no ha de maravillarse uno cuando está siendo transformado? Cuando está siendo cambiado por el poder de Dios, cuando en tu vida tú miras las cosas diferentes. Tú miras que de aquel día que recibiste a Jesús hasta este día muchas cosas en tu vida han cambiado, muchas cosas han sido transformadas. Ya no eres el mismo de ayer, ya no eres el mismo de antes, no eres el mismo que hablabas malas palabras, no eres aquel burlesco o aquella burlesca, no eres aquel o aquella persona que hacía las cosas mal. Y ahora en la transformación
transformación, en la renovación de tu mente, de tu entendimiento, todas las cosas van cambiando. Aún tú lo miras y tú dices, wow, estoy maravillado de esta transformación en mi vida. Algo ha cambiado en mi vida, no soy el mismo o no es la misma. Si es el hombre, dice, no soy el mismo. Si es la mujer, dice, no soy la misma mujer de antes. Algo ha pasado con mi vida, algo pasó con mi vida, dice el hombre. Y cómo no, es que cuando viene Jesús a la vida de la persona, tiene que haber una transformación. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Cuando tú nazcas de nuevo, va a haber una nueva transformación. Vas a pensar como una nueva criatura. Vas a mirar las cosas como una nueva criatura. Imagínense cuando un niño nace, hermano, ¿sí me entiende? Los primeros días, los primeros meses, semanas, o los primeros años, él vive, como dicen, en su inocencia. ¿Se imagina una mente transformada de inocencia? Pero ya siendo maduro, se necesita la transformación en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados. Y muchas de las veces uno se pregunta, ¿verdad?, ¿en qué se refiere a ser transformados? ¿Solamente con nacer del agua y del Espíritu? Es que muchas de las veces, hermanos, se refiere, hermanos, a que es la palabra la única que nos puede transformar y el Espíritu. Porque yo conozco muchas personas, hermanos, que cuando van, si hablamos del bautismo en aguas, cuando se han metido las aguas, hermanos, y se han bautizado, sí, de todos modos, hermanos, se bautizan en las aguas, ya que uno les explique, aunque uno les dé la doctrina de las aguas, siguen siendo los mismos, no cambian para nada. Se siguen yendo a los bailes, se siguen yendo a muchos lados. Lo que pasa que no han sido transformados en su mente ellos mismos. Siguen viviendo en la vieja naturaleza. Siguen atados a la vieja naturaleza. Siguen atados a las viejas costumbres, a la vieja manera de vivir. Aunque ellos digan, soy cristiano, voy a la iglesia. El que vaya a la iglesia no significa que la persona haya cambiado, no significa que la persona haya sido transformado o transformada. Lo que se necesita es un cambio de adentro, y es lo que le está diciendo a Nicodemo, a un fariseo. Los fariseos eran tremendos. En una ocasión se les dijo a los fariseos, ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan entrar. Dice, al contrario, los llaman y los hacen 2 veces hijos del infierno. Imagínense. Entonces, hermano, ¿qué sucede acá? Es que no había una transformación, y Jesús le dijo, tienen que los fariseos y todas las personas, ¿sí?, nacer de nuevo. Entonces tiene que haber una transformación en mi vida. Si no hay una transformación en mi vida, siempre voy a seguir siendo el mismo. Y es lo que dice Jesús, tiene que salir de esa vieja naturaleza. Por eso Pablo también decía, los que han crucificado su carne, su vieja naturaleza. Entonces esos son los que han nacido de nuevo, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura se alimenta de la leche, hermanos, no adulterada, o sea, se alimenta de la palabra de Dios como creyente o como cristiano nuevo en Cristo Jesús. Se alimenta, su alimento es la palabra de Dios, su alimento, hermanos, son los textos bíblicos, su alimento es la doctrina, ¿sí?, sana del Señor, hermano, con la cual se alimenta día y noche. En ella medita de día y de noche, en ella está su delicia. Y esa persona sigue transformando su mente, sigue transformando su corazón. Si Dios ya nos dio vida, aún Pablo lo dice en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 5, que Jesús nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y aún ahora, hermanos, aún de creyentes, de cristianos, muchos siguen todavía caminando en esa vida. Siguen caminando atados al príncipe de las potestades del aire, porque a él siguen obedeciendo. No obedecen a Jesús, pero a él sí lo siguen obedeciendo. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente, no han renovado los pensamientos de su corazón. Por eso Jesús se
revela de esa manera, hermanos, con señales, milagros y prodigios. Y yo creo, hermanos, una de las cosas, hermano, ¿sí?, que cuando estas cosas suceden en una persona y se ven estas maravillas, estas señales, estos prodigios, milagros, es que la persona, yo digo, Dios está con él porque esta persona ha nacido de nuevo. Esta persona sí se ha dejado transformar por el poder de Dios, se ha dejado transformar por la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios se ha hecho viva en el corazón de esa persona. La palabra de Dios ahora le respalda a esa persona porque esa persona se ha dejado transformar. Esa persona ha llegado al espejo de la palabra de Dios y en ella se transforma, en ella se cambia, en ella mira los defectos que tiene y en ella misma trabaja para deshacer los defectos malos de su vida. Dios llama siempre al pueblo a una transformación. Número 1, Isaías 1:18. Dios llama a su pueblo a confesar sus pecados. Mucha gente no quiere confesar sus pecados y no las tienes que confesar, hermano, con otra persona. No tienes que confesar los pecados con otro pecador. Tienes que confesar tus pecados delante de Dios. De nada sirve de salir de una religión y entrar en otra. No sé si me explico. Sí, tú tienes que confesarle a Dios lo que has hecho. Y si has ofendido a alguna persona, pedirle perdón a la persona. Pero Dios dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Sí, y esto es parte de la transformación. En Ezequiel capítulo 36, después de Isaías 1:18, que llama a cuentas, a confesión de pecados, sí, nos llama en Ezequiel 36, 25 y 26 a andar en el Espíritu, con un corazón nuevo. Sí, entonces Dios busca un corazón nuevo. Dios busca la renovación de tu mente, la renovación de tu alma. Dios busca que andes en un espíritu nuevo. La segunda o la tercera cosa que se hace es que también en San Juan 13, 6 al 10 también nos menciona que nosotros nos tenemos que ceñir, humillar, lavando los pies. Dice que Jesús, hermanos, se ciñó, hermanos, la toalla y comenzó, hermanos, a lavarle los pies a todos los apóstoles o a todos los discípulos, a todos los que estaban ahí reunidos. Y cuando llega Pedro no quería dejarse lavar los pies. Y el Señor Jesús, hermano, le dice que si no se deja lavar los pies no tiene parte con él en el reino de Dios. ¿Entienden? Entonces todo aquel que no se deja transformar por lo que Jesús quiere hacer en él, no tiene parte en el reino de Dios. No entra, en pocas palabras, como se le dijo a Nicodemo, no puede entrar en el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Entonces a Pedro en ese momento le necesitaba una transformación de nacer de nuevo. Sí, no en su físico, sino en su entendimiento, en la revelación del Espíritu en su mente. Y cuando el maestro le dice eso, Señor, no tan solo me lave los pies, sino lávame toda la... Dice, desde la cabeza hasta los pies, o sea, todo el cuerpo, si es posible, báñame, pero quiero tener parte contigo, quiero entrar en el reino de los cielos, no me quiero quedar afuera. Entonces aquí entra, hermanos, la transformación de Pedro. Pedro va siendo transformado, va siendo llevado de gloria en gloria. Así deben de ir muchos, sí, siendo transformados de gloria en gloria, hermano, por el poder de la palabra. Jesús le menciona eso, le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra que Jesús habla en nuestras vidas es la palabra que transforma. Es la palabra que va a transformar vidas, es la palabra que va a transformar mentes, la palabra que va a transformar corazones para estos últimos tiempos. En ella nos vamos a apoyar, hermanos, en medio de la apostasía, en medio de la incredulidad, hermanos. Estaba mirando, hermanos, un predicador, hermano, que estaba predicando, hermanos, con la barba de chivo atada,
hermano, con ligas, hermano. En las orejas, hermano, traía aretes, hermano. Y decía cuando Dios llega a tu vida y te toca, te transforma. Y entonces me vino al espíritu y dijo, no ha sido transformado todavía. ¿Me entiendes? Porque yo te lo voy a decir por una cosa, porque yo usé arete, hermanos, yo usé el cabello largo, hermanos. Sí, y cuando Dios vino a mi vida, cuando el Padre, sí, en su esencia, en su espíritu, hermano, tocó mi vida, hermanos, el arete salió volando, hermanos, el pelo, hermanos, por las tijeras, hermanos, salió cortado, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me entienden? Y cuando hay una persona así, hermano, que trae aretes por acá en los ojos, hermano, acá, zarcillo, no sé qué traía acá, hermanos, acá, color negro, la barba de chivo atada, hermanos, me pregunté, ¿está transformado por el poder de Dios como lo que está predicando, como lo que está diciendo? Por eso, hermanos, nosotros debemos estar en la palabra. Se necesita de estar transformados por el poder de la palabra. Y me pregunté, ¿o este es un Nicodemo que necesita nacer de agua y del Espíritu de verdad? Oye, hermano, estamos viviendo momentos difíciles, hermano, momentos de apostasía, hermano, donde las personas, hermano, ahora, hermano, se llaman o se dicen, hermano, que ellos son el Cristo. Personas, hermano, que tienen atados, hermano, a muchos seguidores. Entre comillas dicen que son de Cristo, hermano, pero son lobos rapaces que no han sido transformados, que no han sido cambiados, que no han sido renovados por el poder de la palabra. Y son personas que el mismo Satanás usa, hermanos, y las usa, ¿sabe con qué? Con la palabra, torciéndola para sus propios beneficios y para su propia perdición. Y nosotros, hermanos, tenemos que, hermanos, vivir con una mente transformada en la palabra de Dios para no caer en el engaño del diablo, hermano. Tenemos que ser transformados y llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria, hermano, por el poder del Espíritu del Señor y por el poder de su palabra. San Juan, vamos a San Juan 15. Note lo que la Escritura dice. Versículo 1 a 3. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo, dice, pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que agarrarnos, hermanos, en esta transformación que Jesús nos está dando, hermanos, a permanecer en Él para nosotros poder llevar fruto para la gloria del Padre. Porque si nosotros no llevamos fruto, hermano, déjeme decirle, el Padre va a venir con sus tijeras podadoras, hermano, y nos va a cortar, hermano, de Jesús, nos va a separar, nos va a hacer una separación de Jesús. Jesús, hermano, o nosotros quedaremos lejos, separados totalmente de Él, si no llevamos fruto para honra y para gloria de su nombre. Él corta. Y está cortando a muchos. Entonces, cuando la transformación viene, hermano, tienes que permanecer en Él, hermano. Debe de estar limpio, purificado, para llevar fruto para la gloria de Dios, para que el Padre te siga podando y no corte toda la rama completa. Ahora, en 1 Corintios 6, versículos 9, 10 y 11 nos habla de dejar las injusticias y algunas cosas, hermano, que no traen, hermano, edificación a uno, hermano, que no nos levantan para nada, hermanos, al contrario, hermanos, que nos aplastan, nos denigran. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está la primera cosa, hermano.
Tenemos que ser limpios, hermanos. Que la injusticia, hermanos, sea quitada de nuestras vidas. Porque si llevamos injusticia y todas las demás cosas que menciona allá, hermanos, si no estamos limpios, hermanos, vamos a estar fuera del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo comparando con este versículo? Le está diciendo el Señor a Nicodemo, lo voy a traducir de esa manera. ¿No sabéis, Nicodemo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis ni los que dicen fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Que si no hay una transformación en nuestras vidas, hermanos, caemos en la misma religiosidad en la que estábamos antes. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? Nos sacó de la inmoralidad, nos sacó, hermanos, de las mentiras, nos sacó de la perversidad, nos sacó, hermanos, de todas las cosas que pueda haber, hermanos, de habidas y por haber, como lo dijo alguien por ahí. De allá nos sacó el Señor, hermanos. Y si no hay una transformación en nuestras vidas y seguimos siendo los mismos, hermanos, entonces, hermanos, no tenemos cavidad, no tenemos entrada al reino de los cielos. Y desafortunadamente, así hay muchas personas hoy en día, hermanos, que no entran al reino de los cielos y tampoco dejan entrar. Siguen siendo lo mismo. Si ustedes notan cómo se vivía antes, ¿verdad? Cuando era uno religioso. Hablábamos malas palabras, nos dábamos golpes de pecho. Hablábamos de fulano, de sutano, hacíamos esto, hacíamos aquello, hacíamos lo otro, rompíamos la vajilla, quebrábamos los platos, las vasijas, todo hacíamos mal. Y se nos revela el Señor Jesucristo, tenemos una revelación y veremos a las cosas de Dios, hermanos, y por un tiempo, hermanos, parece que estamos en gloria, pero por otro tiempo, hermanos, mientras va pasando ese tiempo, hermanos, parece que en vez de ir para adelante, vamos como los cangrejos para atrás, a ser religiosos otra vez, cambiando el nombre solamente o cambiando de institución. Así hay muchos creyentes hoy en día, hay muchos cristianos así. Díganle a su hermano, gracias que aquí no hay ninguno de esos. A ver, tenemos que ir cambiando, hermanos. Si hay algo en nuestras vidas religioso, hay que mudarlo. Hay que decir, fuera Nicodemo. Porque ese espíritu de Nicodemo no anda siguiendo a algunos creyentes, a algunos cristianos. ¿Lo entienden? Muchos, le voy a decir esto, muchos se salvaron porque hubo alguien que los persiguió y les estuvo predicando y enseñando la palabra hasta que fueron convencidos por la palabra del Señor, fueron lavados, fueron renovados por la presencia de Dios en ese momento, tuvieron un encuentro con Jesús y le dijeron que sí. Pero después, con los años, hermanos, se olvida de cómo fueron alcanzados y se olvidan de que hay otros que necesitan de ser alcanzados. Se olvidan de que hay otros que necesitan de ser tocados por la misma palabra. Si de gracia recibiste, de gracia da, dijo el Señor. Si tú recibiste un milagro en ese tiempo, comparte ese milagro con los demás. Si tú fuiste sanado por algo, comparte esa sanidad con los demás. Si tú fuiste alcanzado en una evangelización, sal a evangelizar. Cambia tu manera de pensar ahora. Por eso necesitamos una transformación. Necesitamos de dejar la injusticia. Dios quiere, hermanos, sinceridad de corazón. Hebreos 10:22. Dios quiere una transformación.
mejor si pudiéramos decirlo de esta manera con palabras, hermano, terrenales, yo diría, usted necesita una mano dentro de usted. Un presidente de esos, un obrador, ¿verdad? Que va cambiando, va trayendo transformación. Lo aplaudo por eso, amén, porque está cambiando las situaciones en México, hermano. Y ojalá si fuesen muchos presidentes que cambiaran las situaciones. Pero que hablando de nosotros en lo espiritual, y hablando de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dije Hebreos 10:22, amén. La transformación. Dice así la escritura, ¿ah? Dios quiere una transformación de corazón. Y dice así, acerquémonos con corazón. ¿Qué dice la escritura aquí? Sincero, ¿ok? En plena certidumbre de fe, purificando ¿qué? Los corazones. Fíjese bien de lo que dice aquí, de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua ¿qué? Pura. Fíjese hasta dónde. Y lavado los cuerpos con ¿qué? Con agua pura todavía, hermano. O sea que al Señor le importa el corazón por dentro y aún le importan los cuerpos por fuera. Hasta el Señor le importa que la gente se asíe bien. Yo digo que si la persona cambia por dentro, en su corazón hay una transformación, también el exterior va a cambiar. No sé si me explico. Por eso ahorita le decía de eso, hermano, y le enseñé a mi esposa. Le dije, ¿cómo ves este predicador? ¿Me entienden? Nos encontramos en una parte como antes, que decían, ya no sabemos a quién irle. Decían los mexicanos, ¿verdad? Ya no sabemos a quién irle, si al PAN, al PRI o a los demás. Porque todos hacían lo mismo. Hasta que llegó este presidente a cambiar las cosas. Por una transformación, por una renovación mexicana. Ahora en el reino de los cielos, hermanos, nosotros necesitamos una renovación. Ya lo que quedó escrito en la palabra de Dios quedó escrito. Para que por ella fuésemos renovados, hermano. No está Pablo, no está Pedro, hermano, pero ellos dejaron los escritos, hermano, inspirados por el Espíritu Santo. En sus vidas fueron conducidos a escribir de esa manera. Muchas de las veces solamente nosotros, hermano, lo que hacemos es que leemos y pasamos la carta, el mensaje, con la explicación o la revelación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para que la gente sea transformada, para que la gente sufra una metamorfosis espiritual. Como la mariposa, de repente, antes de que le salgan alas y se convierta en una mariposa y huele muy bonito, hermanos, y se vean los colores extraordinarios, antes de eso es un gusano. El Señor le decía a Israel, ¡hey, gusano! ¡Hey, tú, gusano de Jacob! A Jacob le decía el Señor gusano. Y cuando se una metamorfosis fue el día que Jacob peleó, hermano, con Dios. Peleó contra el ángel de Jehová. Fue el día que Jacob quedó descoyunturado, hermano, del muslo, hermano, porque abrazó Jacob al ángel, hermano, porque Jacob quería una transformación. Jacob no quería seguir siendo el mismo ladrón, el mismo ratero. Jacob no quería ser el mismo usurpador, hermano. Jacob, eso era la vida de Jacob. ¿Sabía usted? Él se la pasaba a Jacob robando. Le robó la primogenitura a su hermano, Esaú. Desde el vientre venía queriendo usurpar, hermano. Y lo usurpó, lo robó. Se robó la bendición de su hermano, Esaú, del mayor. Pero él le andaba costando la vida. Él sintió la muerte hasta que se topó con el ángel y dijo, yo quiero ser transformado. Quiero que me bendigas. Y no te suelto, se agarró con él, y no te suelto
hasta que me bendigas. Imagínense desde la medianoche, hermano, hasta que amanece, hermano. Imagínense 6 horas, hermano. Por lo menos 6 horas Jacob agarrado del ángel a no soltarlo. Estaba peleando Jacob con un ser superior a él. Estaba peleando con un ser que tiene alas, hermano. Un ser, hermano, que en estatura, hermano, era casi 2 tantos más grande que Jacob. Mas Jacob, hermano, no lo soltaba. Oiga, estaba peleando con alguien, hermano, extraordinario, alguien sobrenatural. Pero Jacob peleaba, hermano, aguerrido con aquello, hermanos, para ser cambiado. De tal manera que allá el ángel de Jehová dijo: suéltame. Y dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Entonces el ángel dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. O sea, soy el malvado, soy el usurpador, soy el ladrón, soy el malo, soy la oveja negra de la familia. Necesito que me cambies. Y le dijo al Señor: ya no serás gusano, en pocas palabras. Ya no serás llamado Jacob, sino ahora serás llamado Israel. Y es por eso que a todos los hebreos se les llama Israel, o judíos, o los hebreos se les llama, o cuando a veces hablamos del pueblo de Israel. Ya fue transformado, fue llevado a una transformación, a una metamorfosis en esas 6 horas, o tal vez más, que peleó con el ángel de Dios. Ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has peleado con los hombres y has peleado con Dios y has salido vencedor. Oiga, cuando le digo has peleado con Dios, eso ya está más. Con los hombres podemos pelear, pero ya cuando peleas con Dios, como si yo le dijera: William, yo voy a pelear con usted por una transformación, y hasta cierto punto, ¿verdad?, podemos llegar. Pero cuando uno le dice a Dios: yo voy a pelear contigo por una transformación, Señor, y usted se pasa el tiempo de rodillas, se pasa el tiempo orando, buscando a Dios, entonces usted está buscando una transformación. Mientras no lo haga, no va a ser transformado, siempre va a vivir en las mismas y va a estar en las mismas. Por eso se necesita la transformación en este tiempo. Y luego quedamos acá, ¿verdad? Y luego dice en 23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que Él es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo último, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es que allí, hermano, sí, muchos dejan de congregarse porque no quieren una transformación. Es ahí donde volvemos al mismo punto. Quieren en un momento ir al cielo, pero en otro momento quieren estar en la tierra, en el mundo. Y no puede uno servir a 2 señores. No puedes servir al mundo, no puedes servir a Dios. O sirves al mundo o sirves a Dios. Por eso es que hoy nosotros necesitamos la santificación por la palabra de Dios. Necesitamos la santificación en Efesios 5, 26 y 27. Y también en Tito nos habla, en el capítulo 3, versículo 5. Allá nos habla del lavamiento y de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Y es que necesitamos ser cambiados, necesitamos ser mudados. Casi la mayoría de los animales, hermano, las águilas, hermano, se transforman. ¿Sabía usted? Que las águilas se dan contra la peña, se dan contra los palos, hermano, se quitan, hermano, las plumas, se quitan el pico, se quitan las uñas cuando menos se acuerdan. Aleluya, parece una gallina, hermanos. Esa águila parece una gallina de las que tienen colgadas allá, hermano, cuando meten los pollos o las gallinas a remojar al agua caliente y las sacan, hermano, para venderlas al mercado. Y allá se la pasan, hermano, en el frío, hermanos, en las peñas, hermano, escondidas, hermano, sí, refugiadas allá, hermano,
Porque andan los gatos monteses, hermano. Andan las víboras, hermano. Andan, hermano, los animales que se las quieren tragar. Pero ellas tienen que permanecer allá por un cierto tiempo, hermano, para poder ser transformadas. ¿Y qué es lo que necesita el cristiano de hoy en día? Romanos 12. Díganles, hermano, mira lo que dice la palabra. Vamos a terminar. Versículo 1. Esto es lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Note lo que pone primero. Os ruego por las misericordias de ¿quién? De Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional, de mente, de corazón. Dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, o a estos 100 años. Dice, sino transformaos por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, todos necesitamos una transformación. Todos necesitamos de ser cambiados, de ser renovados. Pero necesitamos, hermanos, de presentar. Dice que presentemos todo ¿qué? Todo nuestro ser. ¿Y de qué estamos compuestos? En todo nuestro ser. Somos tricopartitos. Estamos en un cuerpo que es materia, es carne. Somos una alma, un espíritu. ¿Me entienden? Cuerpo, alma y espíritu. Y dice que todo lo debemos de presentar ¿a quién? A Dios, en sacrificio. Si la mente no está pensando las cosas bien, no está pensando las cosas correctas como deben de ser, sí, hay que traerle a Dios. Señor, traigo estos pensamientos en mi mente. ¿Qué está sucediendo, Señor? Te los entrego a ti, Señor. Llevando todo pensamiento cautivo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios. Todo debe ir cautivo. Si no, nunca vamos a salir de la religión. Si no, nunca vamos a salir de los fracasos. Si no, nunca vamos a salir de lo mismo. Debemos de renovar nuestra mente. Oh Señor, traigo estas emociones que están malas, que estas emociones me jalan por un lado, me jalan para el otro. ¿Qué hago, Señor? Te las presento a ti, Señor. Trata, Señor, con mis emociones, Señor. Cámbialas, transfórmalas, te las entrego a ti. Y usted transforma, aleluya, su alma o las emociones de su alma, que muchas de las veces son traicioneras. Muchas de las veces esas emociones, sí, te traen a la iglesia y muchas de las veces te dicen, no, hoy no vas a ir a la iglesia, vas a ir a otro lado. Pero usted va a la palabra del Señor, usted va en oración, usted se presenta delante de Dios y a través del Espíritu usted comienza a orar, usted comienza a fortalecerse, comienza a usar la palabra de Dios, usted comienza a usar textos bíblicos. Todo tiene que cambiar, todo tiene que ser transformado. Si no presentamos nuestra mente, si no presentamos nuestra voluntad delante de Dios, todo el tiempo vamos a vivir en las mismas. Termino con este versículo. Dice, por lo cual, hermanos, dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, y haced, 13, versículo 13, 12, 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entendemos esa parte. Cuando hay esta transformación, hermanos, entonces lo chueco de nuestra vida se va a enderezar.
Vamos a andar derechitos para no salirnos del camino. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces no nos queremos salir del camino. No nos queremos salir de la voluntad de Dios. Tenemos que ser transformados. Por eso Nicodemo se quedó asombrado, porque no le amaneció en ese momento. Él sabía que había milagros, que había sanidades, que había maravillas, que había prodigios, y que él sabía que Dios estaba con Jesús, pero más no entendía cuál era el asunto de todas las cosas, hasta que Jesús le dice, hey, tienes que ser transformado, tienes que ser cambiado, tienes que ser mudado, tienes que nacer de nuevo. Y le reveló Jesús por dónde, de agua y del Espíritu. Si nosotros no somos cambiados, transformados por el agua, por el Espíritu, vamos a seguir las mismas. Si no obedecemos a la palabra de Dios, vamos a seguir en las mismas. Nunca vamos a poder ser cambiados ni transformados. Y siempre las personas se le van a salir las malas palabras por la boca. Siempre las personas van a hacer las cosas que han hecho hasta ahorita, porque no hay una transformación. Por eso piensen en esta hora, mediten en ello, analícenlo, comas esta revelación y desde hoy comience a meditar en sus caminos. Y mire qué caminos han sido transformados y qué caminos no han sido transformados. ¿Dónde está lo cojo? ¿Dónde se debe de ser derecho? Porque si no, vamos a ir hasta la tumba y no vamos a cambiar, no vamos a ser transformados. Siempre vamos a quedar en lo mismo. Vamos a ser perdedores. Necesitamos de ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama, que es Jesucristo. Póngase de pie. Recuerde siempre que el que cambie va a hacer las cosas para el Señor. Va a ser transformado. Va a decir, ¿qué hay que hacer para ti, Señor? ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Dónde me debo de meter? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuántas almas debo de traer? Todas las que sean posibles. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Aquí, Señor, en este lugar, Señor, hay personas o habemos personas que necesitamos, Señor, una transformación. En las redes sociales hay personas que necesitan de ser transformadas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú seas transformando los que están ahí, seas cambiando, Señor. Sea que de ellos pongan y se dispongan esa disposición, Señor, a entenderte y a ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Por el poder, Señor, del agua y del Espíritu, Señor. Hacer unas nuevas criaturas, una nueva transformación, Señor. Para el servicio tuyo, para honra y gloria de tu nombre. Así tu nombre sea exaltado, Señor, en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me les bendiga a los que están en las redes sociales. Me despido de ustedes. Dios ha sido bueno.